Movilización de la articulación metacarpofalángica, interfalángica distal y interfalángica proximal. Tratamiento falange distal. Tracción. La mano del paciente se encuentra con la cara dorsal sobre la mesa de tratamiento, la mano derecha con la zona ternar proximal al espacio articular, con la mano izquierda tomo distal el espacio articular del dedo del paciente, con una dirección de movimiento hacia distal. Deslizamiento palmar dorsal de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángica distal y interfalángica proximal. Tratamiento: falange palmar. La mano del paciente está con su cara palmar sobre la mesa, con la mano izquierda fijo proximal al espacio articular. Con la mano derecha, con la zona tenar y el pulgar sobre dorsal y el índice sobre palmar. Toman distal el espacio articular. Dirección de movimiento hacia palmar. Se genera una tracción y un deslizamiento que se mantiene por 7 segundos. Dentro de las indicaciones se genera con una flexión limitada y para la falange dorsal se le da vuelta la mano al paciente y se hace la misma técnica. Tracción de la articulación carpo-metacarpiana y metacarpiana distal. Paciente sedente. La mano del paciente con la cara palmar hacia abajo con su borde cubital contra el kinesiólogo o su borde cubital contra el cuerpo del kinesiólogo. Mano de fijación. La mano izquierda toma por radial con el tercer y quinto dedo sobre la zona distal del antebrazo y carpo del paciente, con el pulgar sobre dorsal y con el índice sobre palmar. Se genera una fijación contra la mesa o contra el cuerpo del kinesiólogo. La mano que va a ejecutar va a ser la mano derecha, toma por dorsal el pulgar y por el índice por palmar, y el metacarpiano a tratar del paciente, en este caso es el tercer metacarpiano, con dirección hacia distal. Una distracción. Movilización dorsal y palmar de la articulación intermetacarpiana. Paciente sedente con la cara palmar sobre la mesa, kinesiólogo de pie hacia la cara dorsal de la mano. Fijación: con la mano izquierda toma el borde radial de la mano del paciente con el pulgar por dorsal y el índice por palmar, de manera que la zona tenar quede sobre el borde dorsal de la cabeza del tercer metacarpiano. Ejecución: con la mano derecha tomo de la misma manera que la mano fijadora por el borde cubital del cuarto metacarpiano, en el cual se genera una dirección de movimiento hacia palmar y hacia dorsal. Movilizaciones de la articulación radiocarpiana e intercarpiana. Paciente sedente con la cara ventral del antebrazo sobre la mesa, con la mano sobresaliendo de ella. Kinesiólogo de pie por el borde cubital del paciente. Se fija con la mano izquierda, tomo el lado dorsal alrededor de la zona distal del antebrazo o la fila proximal del carpo. Esta se fija contra la mesa. Luego, para la ejecución, con la mano derecha tomo por el lado dorsal alrededor de los metacarpianos o la fila distal del carpo y genero una dirección de movimiento hacia palmar. Movilización dorsal de la articulación radiocarpiana e intercarpiana. Paciente sedente con la cara dorsal del antebrazo sobre la camilla,
mano sobresaliente de esta, kinesiólogo por el borde radial del paciente y de pie. Se va a fijar el antebrazo por ventral, por la zona distal del antebrazo o por la fila próxima del carpo o la primera fila del carpo, por ventral contra la mesa. Con la mano derecha que vamos a ejecutar, vamos a tomar por palmar todos los huesos del metacarpiano y del carpo y vamos a generar una dirección de movimiento hacia dorsal. Movilización hacia dorsal de la articulación radio-semilunar. Paciente sentado con la cara del antebrazo dorsal sobre la mesa y la mano sobresaliente de ella. Kinesiólogo de pie frente a ella. Fijación es con el borde de la mesa o con una cuña para fijar el radio. Con mi mano izquierda tomo por el lado radial, por dorsal, por palmar con mi pulgar y por dorsal con mi índice, tomo el semilunar y genero una tracción en grado 1. Con mi zona hipotenar, sobre el pulgar izquierdo del kinesiólogo, genero una dirección de movimiento hacia dorsal, manteniendo 7 segundos. Indicaciones. Esta demovilización se genera cuando tenemos una flexión palmar limitada o una disminución del deslizamiento dorsal del semilunar a comparación del radio. El hueso grande dorsal se fija al semilunar sobre la cuña y se moviliza el hueso grande. Indicaciones: en la flexión palmar limitada y en disminución del deslizamiento dorsal del hueso grande en relación al semilunar. Articulación radiocubital distal. Paciente sentado con el antebrazo distal en posición de reposo. Kinesiólogo de pie frente hacia la mano. Con la mano derecha tomo la zona cubital alrededor de la parte distal del cúbito sobre la mano derecha y fijo contra la camilla. Con mi mano izquierda, con la zona tenar, ubico en toda la zona radial alrededor de la parte distal del radio del paciente por la cara cubital del radio y genero una dirección de movimiento hacia dorsal y hacia ventral, con una indicación de un deslizamiento dorsal limitado, es decir, hacia una supinación. En el caso del radio hacia ventral, el kinesiólogo está de pie hacia la cara dorsal de la mano del paciente, en el cual tenemos una indicación de deslizamiento hacia ventral con una limitación, es decir, hacia una pronación. Articulación radiocubital proximal. Paciente sentado con el borde cubital sobre la mesa, pone el codo aproximadamente en flexión de 70 grados y el antebrazo con 35 grados de supinación aproximadamente. Kinesiólogo de pie hacia la cara ventral del antebrazo. Con mi mano izquierda fijo el cúbito del radio hacia la mesa y con mi mano derecha tomo la zona proximal del antebrazo y genero una dirección de movimiento hacia dorsal. Indicaciones: en el deslizamiento dorsal limitado, es decir, hacia la pronación por la regla convexa. Con la cara radial ventral, el kinesiólogo de pie hacia la cara dorsal del antebrazo. Mi mano izquierda va a fijar el cúbito hacia la mesa y mi mano derecha va a tomar la zona proximal del antebrazo por la cabeza del radio y va a generar una dirección de movimiento hacia ventral.
en el plano de tratamiento. Evitar compresiones. Indicaciones. El deslizamiento ventral limitado, es decir, en supinación por la regla convexa. Movilización radiodistal del antebrazo. Paciente en sedente o en decúbito dorsal, con la cara dorsal del brazo sobre la mesa, con el codo y el antebrazo en posición de reposo. Kinesiólogo de pie hacia el brazo. Para generar la fijación, con la mano derecha tomo la zona ventral alrededor de la parte distal del brazo, fijándolo contra la mesa, en el cual se va a fijar indirectamente el cúbito. Se puede palpar el espacio articular entre la cabeza del radio y el húmero. Para la ejecución, con la mano izquierda, tomo alrededor del radio, alrededor de la parte distal del radio del paciente y genero una dirección de movimiento hacia distal. El kinesiólogo va a hacer una rotación mínima hacia la izquierda. Indicaciones. La movilización limitada del radio o cuando el radio está en posición proximal al cúbito. Este diagnóstico de posición se palpa entre el epicóndilo humeral y la cabeza del radio. Tracción cubital distal de la articulación del codo. Paciente en decúbito dorsal con el brazo apoyado sobre la mesa, fijándolo con un cinturón de fijación. Kinesiólogo en disposición al brazo. Con ambas manos toma la zona ventral y cubital del brazo del paciente, tomando el cúbito del paciente, fijando el antebrazo en el cuerpo del kinesiólogo. Dirección de movimiento es hacia distal, perpendicular al antebrazo del paciente. Kinesiólogo realiza una semiflexión de rodilla al realizar la ejecución. Movilidad de la cabeza humeral, caudal de la articulación humeral. Paciente en decúbito dorsal, kinesiólogo en el lado derecho del paciente con un pie adelante y el otro atrás. Fijación. Se coloca a la cabecera de la mesa un gancho de fijación que pasa por debajo de la axila del paciente para generar un punto fijo en la escápula. Luego, el tórax se fija con un cinturón de fijación, logrando una fijación adicional de la escápula. Para la ejecución, tomo con ambas manos alrededor de la zona distal del brazo. Con mi brazo izquierdo fijo el antebrazo de mi paciente y genero una dirección de movimiento hacia caudal con la reclinación del kinesiólogo. Técnica alternativa de la cabeza humeral caudal. Mano derecha del kinesiólogo toma por el lado medial el brazo del paciente y lo fija contra su propio cuerpo. El antebrazo del paciente descansa sobre el antebrazo del kinesiólogo. Con la mano izquierda, el pulgar por ventral, tomo el lado lateral inmediatamente distal de la cabeza humeral del paciente. Dirección de movimiento es con movimiento del kinesiólogo hacia caudal. Articulación humeral de la cabeza humeral ventral. Paciente de cúbito prono sobre la camilla con el brazo levemente abducido sobrepasando esta. Paciente kinesiólogo al lado del paciente por el lado medial del brazo. Para la fijación, tomo un cojín de arena y lo fijo bajo la apófisis coracoides del paciente. Para la ejecución, tomo por el lado lateral con la mano derecha alrededor de la parte distal del brazo del paciente y lo fijo contra el cuerpo del kinesiólogo. Con la mano izquierda
Con el lado cubital sobre el acromio, tomo por la zona dorsal del brazo alrededor de la parte proximal del brazo y genero la dirección de movimiento que es hacia ventral. El kinesiólogo tiene que fletar rodillas para generar la ejecución. Indicaciones: en extensión limitada en 0 y en rotación externa limitada. Movilización de la cabeza humeral, de la articulación humeral. Paciente en decúbito dorsal sobre la mesa, con el brazo abducido sobrepasando ella. Kinesiólogo de pie, entre el brazo y el cuerpo del kinesiólogo por la cara medial del brazo. Para la fijación, la escápula se fija contra la mesa. A menudo se utiliza un cojín de arena. Para fijar escápula. Para la ejecución, con la mano izquierda tomo por el lado dorsal el codo y el antebrazo del paciente y lo fijo contra el cuerpo del kinesiólogo. Con la mano izquierda, por el borde cubital sobre el acromio, tomo por el lado ventral alrededor de la parte proximal del brazo y genera una dirección de movimiento hacia dorsal. El kinesiólogo tiene que fletar rodillas para generar la ejecución. Para las indicaciones se hace en flexión y rotación interna limitada. Movilidad de la escápula hacia craneal, caudal, medial y lateral. Paciente en decúbito lateral sobre la mesa con el brazo derecho sobre el antebrazo izquierdo del kinesiólogo. Kinesiólogo de pie delante del paciente. Para la fijación, en decúbito lateral, el tórax se fija contra la mesa. Para la ejecución, con la mano izquierda del kinesiólogo se toma alrededor del ángulo inferior de la escápula del paciente. Con la mano derecha del kinesiólogo se toma por el lado craneal alrededor de la escápula del paciente y la dirección de movimiento es hacia craneal, hacia caudal, hacia medial y hacia lateral. Además, se genera rotaciones externas e internas con el eje longitudinal de la clavícula y escápula hacia dorsal. Además, en indicaciones podemos reforzar los movimientos poniendo el tórax del kinesiólogo sobre el hombro del paciente. Además, con este tratamiento se genera con movimiento de las articulaciones externo-clavicular y acromioclavicular. Articulaciones metatarsofalancicas, interfalángicas distales e interfalángicas proximales. El pie del paciente está colocado con el metatarsio 1 sobre la cuña. Los sortejos sobrepasan la cuña. Con la mano izquierda fijo la zona proximal del espacio articular y con la mano derecha tomo con la zona tenar el ortejo del paciente distal al espacio articular y genero una dirección de movimiento hacia plantar. Con las indicaciones de flexión limitada. Articulaciones metatarsofalancicas, interfalángicas distales e interfalángicas proximales. Paciente de cúbito prono sobre la mesa con el pie sobre una cuña. Articulación a tratar fuera de la cuña. Con la mano derecha tomo fijo proximal al espacio articular. Con la mano izquierda, con la zona tenar, tomo el ortejo del paciente en la zona distal del espacio articular y genero una dirección de movimiento hacia dorsal. Con la indicación de extensión limitada.
Articulación talocrural, movilización del talos hacia dorsal. Paciente en decúbito dorsal sobre la mesa, los sortejos contra el kinesiólogo. Pie sobrepasa la camilla y la articulación tibiotarsiana está en posición de reposo. Kinesiólogo de pie hacia la planta del pie del paciente. Para la fijación, la pierna está fija contra la mesa. En ocasiones se utiliza un cojín de arena bajo la pierna en la zona distal. Para la ejecución, con la mano izquierda tomo por el lado lateral alrededor del calcáneo del paciente y genero una leve tracción que indirectamente genera una tracción en grado 1. Con la mano derecha por el lado medial alrededor del tarso, con el pulgar por dorsal tomo el astrálago y genero una dirección de movimiento hacia dorsal. El kinesiólogo tiene que fletar las piernas al realizar la ejecución de la técnica. En comparación a la pierna. Para las indicaciones en flexión dorsal limitada. Articulación talocrural, movilización del astrálago hacia ventral. Paciente en decúbito prono sobre la mesa, el pie sobrepasa la camilla y la articulación tibiotarsiana está en posición de reposo. Para la fijación, la pierna se fija contra la mesa. Kinesiólogo de pie hacia la planta del pie del paciente. Ejecución. Con la mano izquierda tomo por el lado medial con el índice por dorsal el astrálago alrededor del tarso del paciente, generando una leve tracción hacia distal. Con la mano derecha tomo el talón del paciente con el índice por peroneal y el pulgar por tibial y contra el astrálago, generando una dirección de movimiento hacia ventral en comparación a la pierna, y el kinesiólogo tiene que fletar rodillas. Indicaciones en flexión plantar limitada. Tracción distal de la tibia, articulación de la rodilla. Paciente de decúbito prono sobre la camilla con la articulación de la rodilla en posición de reposo. Kinesiólogo de pie hacia la cara ventral de la pierna del paciente. Fijación. En el extremo distal del fémur se fija la pierna con un cinturón hacia la mesa. Ejecución. Con ambas manos, una por medial y la otra por lateral, inmediatamente proximal a los malleolos de la pierna del paciente, el pie se fija al cuerpo del kinesiólogo y genera una dirección de movimiento hacia distal, generando una distracción, mientras el kinesiólogo genera una reclinación. Observación. Tenemos una técnica alternativa donde el kinesiólogo usa un corset de género con un lazo en el cual se fija alrededor de la pierna del paciente inmediatamente proximales a los malleolos del paciente, generando una tracción que pasa sobre el hombro y el cuerpo del kinesiólogo. El kinesiólogo con el lazo, con ambas manos, fija el pie contra su propio cuerpo en una dirección de movimiento hacia distal. Que sería igual que la técnica. Movilización ventral de la tibia, articulación de la rodilla. Paciente de decúbito prono sobre la camilla, pierna y rodilla sobresaliente de la mesa. Kinesiólogo de pie a la cara medial de la pierna del paciente. Fijación. En el extremo distal del muslo se fija hacia la mesa.
Ejecución. Con la mano derecha tomo la zona dorsal alrededor de la parte distal de la pierna del paciente y la fijo contra el cuerpo del kinesiólogo. Con la mano izquierda tomo por la zona dorsal inmediatamente distal al espacio articular alrededor de la zona proximal y lateral de la pierna del paciente y se genera una dirección de movimiento hacia ventral con una leve flexión de rodillas del kinesiólogo. Indicaciones. En una extensión limitada, en este caso se debe tratar por separado las porciones mediales y laterales de la articulación. Movilización de la tibia hacia dorsal, articulación de la rodilla. Paciente sedente o en decúbito dorsal sobre la mesa, kinesiólogo de pie hacia la cara ventral de la pierna del paciente. Fijación. En la extremo distal del muslo se fija la mesa. Para la ejecución, con la mano izquierda tomo en la zona ventral alrededor de la parte distal de la pierna y la fijo al cuerpo del kinesiólogo. Con la mano derecha tomo por la zona ventral distal al espacio articular alrededor de la zona próxima y lateral de la pierna del paciente. Y la dirección de movimiento es hacia dorsal. El kinesiólogo tiene que flexitar rodillas para realizar la técnica. Indicaciones. En flexión limitada, en este caso se debe tratar por separado las porciones mediales y laterales de la articulación.